Bien, regresamos entonces con Luis Felipe Arizmendi, presidente de GPI Asset Management, con quien vamos a hablar sobre la semana bursátil. Luis Felipe, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien. Bien, el día de hoy encontré en las noticias una noticia positiva. La zona euro sale de la recesión por primer trimestre después de 6 trimestres en negativo. Postea 0.3. No sé si mala noticia, pero la noticia que me dio cierta sensación de que esto no necesariamente iba a durar mucho era que estaba basado en el crecimiento de Alemania, sobre todo. Sí. Bueno, en realidad siempre hay algunos países que son locomotoras, ¿no? La semana pasada se dieron buenas noticias de la economía norteamericana. Pese a ello, los índices bursátiles bajaron ligeramente durante la semana, no así en Europa. En Europa más bien, tal cual dices tú, los buenos resultados alemanes están llevando a pensar que la peor parte de la crisis ya pasó, y es más, que se inicia el proceso de recuperación lento, pero esperamos que sea firme. Sin embargo, en Europa no todo es alegría, porque si bien es cierto, Alemania va a ser una locomotora importante para la zona centroeuropea y eventualmente para algunos países de la zona mediterránea, también se dice que Grecia sigue muy complicada y que en realidad eventualmente va a necesitar otro paquete de rescate. Y también se dice que habrían muy pocos países y bancos que acompañarían un nuevo rescate griego. Entonces, ahí hay todavía algunas sombras. España parece que lo peor de la crisis está quedando atrás, aun cuando se calcula que la recuperación va a tomar entre 3 a 4 años más. Ni siquiera para llegar a lo que estaban en el año 2007, pero por lo menos para llegar a un nivel de desempleo inferior al 20%. Entonces, Europa todavía tiene una tarea pendiente. Y salió también la canciller Merkel hablando sobre el problema de la deuda. Estaba revisando cifras, la deuda promedio europea el día de hoy es 92% y ha subido de 84% en el 2012. O sea, la austeridad ha sido una palabra muy de moda en los medios, pero no ha sido la palabra que más ha transitado por las economías europeas, ¿no? Es verdad. Lo que pasa es que acá hay un tema que es como una especie de una maldición, si es que no logras romperla. Si tu nivel de deuda va incrementando, ya sea porque efectivamente los estados requieren de mantener cierto nivel de gasto público que ya está comprometido, por ejemplo, pensiones y otras cosas de ese tipo, o se te detiene el crecimiento de la economía o incluso se reduce, vamos a decir, tenés una recesión, lo que te va a ocurrir es que tienes en el lado del numerador un valor de deuda que crece y en el lado del denominador un valor de PBI que decrece. Y entonces eso te incrementa el porcentaje de deuda sobre el Producto Bruto. Y efectivamente ha pasado, está largo por encima del 90% en el promedio de la eurozona. Es una cifra casi insostenible. Digamos, lo que la hace de alguna manera sostenible es que ellos emiten su propia moneda en conjunto, aun cuando los alemanes son altamente, adversos a utilizar mecanismos monetarios más allá de cierto número razonable de inflación. Pero tienen esa capacidad todavía. Y por último, son países que tienen enorme cantidad de activos que eventualmente tendrán que rematar, vender o asociar en algún proceso de privatización que tarde o temprano se dará en Europa, precisamente para volver a estimular el crecimiento de la inversión privada. Si hay muchas actividades que están restringidas al sector público, indudablemente los privados tienen poco espacio. Entonces, yo creo que lo que va a ocurrir en Europa va a ser un proceso gradual de reprivatización de ciertas actividades en donde se vea que el Estado no tiene, una preeminencia o no debe estar ahí. Ahora, en el caso peruano, ha sido una muy buena semana de bolsa. De hecho, en los últimos 5 días la bolsa en Perú se recuperó aproximadamente un 8,3%, que es una cifra que no se veía de hacía bastante tiempo. Y algunas acciones que hemos conversado anteriormente, que se han abaratado en términos relativos, han empezado nuevamente a tener demanda. Entonces, da la impresión que en tema de la materia bursátil en Lima, y refiriéndome únicamente a acciones, lo peor estaría pasando y que podríamos entrar a una etapa en la cual va a haber compras selectivas de compañías que siguen estando, ya sea son robustas o están relativamente baratas. Caso de Buenaventura, Credit Corp, las constructoras que todavía mantienen cierto dinamismo, algunas otras mineras. Entonces, esto ha calmado un poco los nervios, ha recuperado un poquito de volumen la bolsa, ha habido nuevas suscripciones en los Estados Unidos del EPU, es decir, el EPU, que es este ETF que comprende las 25 principales acciones, había tenido mucho retiro
ha empezado en los últimos días a tener más bien ingresos que le están dando un mayor volumen, pero es un proceso lento todavía. ¿Dirías que la bolsa peruana hoy día ya está comenzando a entrar a terrenos de barata, cuando las expectativas futuras son menores, digamos, que los es precios cierto, actuales? digamos, va a depender mucho de a qué compañías. Las compañías que estén dedicadas únicamente al consumo interno probablemente no la tengan tan bien en los próximos meses, si es que la economía se sigue desacelerando, ¿no? Ahora, yo creo que la desaceleración de la economía peruana no va a ser dramática en el sentido de caer de arriba de 6 a 2 o 3, pero la tendencia da la impresión que se fuera a ubicar pues, un ritmo de crecimiento entre el 4,5 al 5,6, 5,7 o raspando el 6, pero no más recuerdo que eso. El Scotiabank, creo que ayer era posteado 5,7, me parece. Es posible, ese es un rango que está dentro del consenso, ¿no? O es un valor que está dentro del rango de consenso, que está más o menos los menos optimistas en los próximos, digamos, 12 meses, desde hoy agosto hasta el 2014, más o menos en el rango entre 4,5 a 5,7. Yo diría que 5,7 está en el lado alto. Y es básicamente porque se ha perdido dinamismo en la inversión privada. ¿Se puede recuperar? Sí. Hay que tomar algunas medidas complementarias a las que se están tomando y obviamente, como hemos conversado, un liderazgo más claro, que creo que tampoco es una cosa que tiene que ser una situación de, alguien mesiánico que nos diga cómo hacer las cosas. Es básicamente reglas de juego claras, mensajes claros hacia los diversos sectores económicos, voluntad de las partes, ¿no es cierto?, para trabajar en conjunto. Entonces, por allí no hay que alarmarse de una caída estrepitosa, eso no va a ocurrir. Sí hay que recuperar una mejor inercia, digamos, de crecimiento, tratando de acercarnos más hacia el 6% que dejándonos caer, digamos, debajo del 4%. Correcto. Me queda un minuto. ¿Cómo ves los commodities en el corto y mediano plazo? Aparentemente hay una recuperación tanto del oro, la plata, como de los metales básicos. De hecho, han subido en las últimas semanas. Hoy fue un muy buen día del oro. Y también hubo un ingreso importante de accionistas, digamos, de compra, tanto en los ETFs como en las compañías vinculadas con oro y plata, tanto en Nueva York como en el caso del Perú. Da la impresión que el oro estaría reubicándose entre el rango de los 1.320 a 1.380. En ese rango de $50 da la impresión que podría situarse en las próximas semanas. De allí en adelante es bastante difícil predecir porque hay analistas en ambos sentidos. Algunos creen que se puede caer, otros creen que pueden subir. Pero en el corto plazo, ubicándose entre 1.320 a 1.380, la onza. La regla con los commodities es el precio de hoy es el mejor indicador del precio de mañana, ¿no? Sí, así es. Muy bien. Es verdad. Bien, Luis Felipe, te agradezco muchísimo por tu participación. Bien, nosotros vamos a una pausa y regresamos. Scotiabank